Mis queridos hermanos y hermanas, si la restauración logró algo, fue acabar con el antiguo mito de que Dios había dejado de hablar a sus hijos. Ha habido un profeta a la cabeza de la Iglesia de Dios en todas las dispensaciones. Los profetas testifican de Jesucristo, de su divinidad y de su misión y ministerio terrenales. Honramos al profeta José Smith como el profeta de esta última dispensación. Y honramos a cada uno de los hombres que lo ha sucedido como presidente de la Iglesia. Ningún profeta o ningún otro líder de esta Iglesia se ha llamado a sí mismo. Jamás se ha elegido a un profeta. El Señor lo dejó claro cuando dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Al sostener a los profetas, hacemos un compromiso personal de que nos esforzaremos al máximo para defender sus prioridades proféticas. El Señor viviente dirige su iglesia viviente. El Señor revela a su profeta su voluntad como miembro de la iglesia del Señor. Eso nos da confianza y fe a medida que nos esforzamos por guardar el mandato de las Escrituras, de hacer caso a la voz del Señor. Pedimos hoy por ti, nuestro profeta fiel. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 1 al 7 de marzo. Nuestra clase se titula El origen de la Iglesia de Cristo. Vamos a estudiar las secciones 20 al 22 de doctrina y convenios. Recordemos, hermanos, que en la clase pasada mencionábamos que la misión del profeta José Smith no solamente abarcaba la traducción de los anales del libro de Mormón, de donde sacamos los libros de Mormón, sino que su misión iba mucho más allá. Además de la traducción de los anales, el profeta también debía hacer salir a la luz el libro de Mormón, así como también establecer la iglesia de Cristo. Estuvimos viendo algunos de los detalles con respecto a la organización de la iglesia en la clase pasada, porque ya comenzaba su establecimiento. Ahora, en la sección número 20, vamos a observar como una especie de tratado donde hay conceptos, ordenanzas, enseñanzas que el Señor nos hace llegar a través de esta revelación y que son también los requisitos que deben cumplir los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Nos enseña perfectamente algunos de los llamamientos, así como también las funciones que estos tienen y cómo deben de ser apartados. Esta sección es importantísima, hermanos, y muy detallada. Yo les recomiendo que la lean con detenimiento. No podemos abarcar absolutamente a todos los versículos, pero sí vamos a mencionar algunos que son muy importantes. Vamos a comenzar con esta sección 20. Tenemos que en el cabecero de la sección nos dice lo siguiente, que es revelación sobre la organización y el gobierno de la iglesia dada por medio de José Smith, profeta, en Fayette, Nueva York, o cerca de allí. Luego nos dice también que el profeta escribió: recibimos de él, es decir, de Jesucristo, lo siguiente: por el espíritu de profecía y revelación, lo que no solamente nos dio mucha información, sino que también nos señaló el día preciso en el cual, de acuerdo con su voluntad y mandamientos, habríamos de proceder a organizar su iglesia una vez más aquí en la tierra. El Señor dio una fecha precisa, hermanos. Dijo que tenía que hacerse el 6 de abril. ¿Por qué el 6 de abril específicamente? Vamos a leer
el porqué de esa fecha y por qué es tan importante, hermanos. Tenemos que el profeta registró que el Señor les había mandado organizar su iglesia el 6 de abril de 1830. Lo vemos en el primer versículo de la sección número 20. El presidente Harold B. Lee explicó la importancia de ese día en particular. El 6 de abril de 1973 es una fecha particularmente significativa, pues se conmemora no solo el aniversario de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en esta dispensación, sino también el aniversario del nacimiento del Salvador, nuestro Señor y Maestro Jesucristo. El presidente Spencer W. Kimball comentó al respecto: el nombre Jesucristo y lo que él mismo representa ha quedado profundamente grabado en la historia del mundo, para no ser desarraigado jamás. Cristo nació el 6 de abril y siendo uno de los hijos de Dios y su unigénito en la carne, su nacimiento es un acontecimiento de suprema importancia. Por eso el Señor mandó a organizar su iglesia exactamente en esa fecha. Vamos a ver qué más nos dicen los versículos de la sección número 20 para que hagamos algunos comentarios. Tenemos también que nos dice mandamientos que fueron dados a José Smith. Recordemos los mandamientos que le fueron dados. Esto lo tenemos en el versículo 2 y dice: a José Smith, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia. ¿Por qué el primer elder, hermanos? Vamos a ver, ¿por qué el Señor determinaba que José Smith fuera el primer elder y Oliverio Cowdery sería el segundo elder? ¿Por qué necesitaba haber ese orden? Esto es importante para que entendamos algunas cosas y vamos a hacer el comentario respectivo. Lo apropiado de tener solamente un revelador para la iglesia explica la razón por la que el Señor designó un primer elder y un segundo elder en las primeras etapas después de la restauración. El profeta José Smith declaró: permítame informarle que es contrario al sistema de Dios que un miembro de la iglesia o cualquier otro recibe instrucciones para los que poseen una autoridad mayor que la de ellos. Por consiguiente, desde luego verá usted la impropiedad de hacerles caso. Mas, si una persona tiene una visión o recibe la visita de un mensajero celestial, debe ser para su propio beneficio e instrucción, porque los principios, gobierno y doctrina fundamental de la iglesia están comprendidos en las llaves del reino. Por este motivo vemos que si el Señor no hubiera puesto claramente al profeta a la cabeza de la iglesia, se habría producido confusión y problemas. Había que determinar allí quién era el profeta, y el profeta era José Smith, quien iba a recibir revelación concerniente a toda la iglesia. Esto es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos, porque muchas veces se da la confusión de pensar, se dan los inconvenientes y aquellas grandes dificultades al escuchar decir, porque tal hermano recibió una revelación que dice que a la iglesia le va a pasar esto. Eso no puede ser, hermanos. Hemos escuchado la explicación y sabemos que las cosas del Señor tienen un orden. Y nosotros tenemos un profeta que es el presidente Russell M. Nelson, y es él quien va a recibir las revelaciones pertinentes a la iglesia en general. Entonces es importante que tomemos en cuenta ese punto y lo asumamos. Tenemos también que dice lo siguiente. En el versículo 5 nos menciona
acerca de ese primer elder, que es el profeta José Smith, y nos mencionan que después que había recibido la remisión de sus pecados, recordemos la historia, cuando él tuvo aquella primera visión, que él recibió la remisión de sus pecados. Aquí nos mencionan que se vio envuelto en las vanidades del mundo. Recordemos que el mismo profeta se arrepentía profundamente de la levedad con la que trató ese llamamiento divino, esa primera visión que él tuvo, ese contacto con el Señor. Él, como muy joven que era, él empezó a mezclarse con todo tipo de personas, pero también aclaró que aunque hizo cosas que eran impropias, él no las hizo de una gravedad extrema, por decirlo de alguna manera. Por eso nos dice aquí, envuelto en las vanidades del mundo, refiriéndose al profeta. Luego dice en el 6 que después de arrepentirse y de humillarse sinceramente mediante la fe en Dios, recordemos que él se sentía muy mal por no haber tomado en serio, por decir algo, lo que él estaba llamado. Ese acercamiento que Dios tuvo con él significaba que él era una persona a la que el Señor le iba a requerir algo de gran importancia. Él se arrepentía de eso y una noche oró. Recordemos que lo hizo en su habitación y fue cuando recibió la visita del ángel Moroni, que lo leímos todo en su historia si quieren recordarla. Allí nos hacen una descripción un poco acerca de eso. Y nos dice que le dio poder, el Señor le dio poder para traducir el libro de Mormón, y nos dice algo muy serio y muy delicado, hermanos, que ya hemos repetido en otras clases y que hemos escuchado mucho en la iglesia. Y es que todas estas escrituras, todos estos acontecimientos, hermanos, son testigos de la veracidad, lo cual se convierte también en una manera en la que nosotros seremos condenados si no hacemos caso a la verdad que nos ha sido revelada. Tenemos también que dice en el 11, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas. Este versículo es muy importante, hermanos, porque una de las cosas con las que se ataca a la iglesia, uno de los comentarios de alta incredulidad es el pensar que el Señor ya no se comunica con nadie aquí en la tierra y que sus últimas comunicaciones se referían a aquellos profetas que existieron cuando estaba el Salvador, mas no en las épocas actuales. Y sabemos que esto es un grave error. Y el libro de Mormón, esta obra maravillosa y este prodigio que salió a la luz, nos demuestra completamente lo contrario. Y hoy en día seguimos viendo que eso es cierto y que el Señor se sigue comunicando con sus hijos, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre, nos dice en el versículo 12. Entonces nos dicen que seremos juzgados el mundo, sí, cuantos desde ahora en adelante lleguen a tener conocimiento de esta obra. Estos versículos, como mencionamos antes, son de gran importancia, hermanos. Recordemos que cuando nosotros pasamos a ser miembros de la iglesia y recibimos todas estas verdades en nuestras vidas y entramos a hacer convenios con el Señor, nosotros ya salimos de ese terreno neutral en el que estábamos al tener el desconocimiento de todas estas cosas y seremos juzgados por todo ese conocimiento que poseemos si nos desviamos y nos negamos a seguir el camino correcto que sabemos que es el verdadero. En el 15, por ejemplo, nos dicen, más que para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación. Y en el 14 nos dicen algo bien bonito, nos dice, y los que la reciban con fe y obren con rectitud, recibirán una corona de vida eterna. Tenemos entonces
todas las explicaciones que nos dan allí nos hablan del Salvador, nos hablan de las tentaciones. Y en el versículo 28 nos dice, los cuales Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios infinito y eterno sin fin. Amén. Tenemos que esa frase que hemos leído es objeto de mucha confusión, no solamente entre los santos de los últimos días, sino que es algo que ha sido siempre difícil de entender. ¿Cómo es que la Trinidad es un solo Dios? Vamos a leer un poco acerca de esto. Nos dice lo siguiente. Este pasaje ha confundido a algunos santos de los últimos días, dado que la Iglesia enseña que en la Trinidad hay tres miembros distintos y separados. El presidente Joseph Fielding Smith explicó que ambos conceptos son verdaderos. Es absolutamente cierto, como aparece en la Perla de Gran Precio y en la Biblia, que para nosotros no hay sino un Dios. Lo tenemos en Moisés 1:6 y en Marcos 12:32. Correctamente interpretado, Dios en este sentido significa la deidad, o sea, la Trinidad, que está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa Trinidad nos preside y para nosotros, los habitantes de este mundo, ellos constituyen el único Dios o deidad, y no hay otro aparte de ellos, como nos dice 1 Corintios 8 del 5 al 6. Ante ellos somos responsables y estamos sujetos a su autoridad y no hay otra deidad a la cual nos sometamos. Entonces es un concepto, hermanos, que debemos entender tal cual como es y aceptarlo porque es completamente cierto. Tenemos también en el versículo 30 nos hablan y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. Vamos a ver, sabemos que por la gracia de nuestro Salvador, después de hacer todo lo que nosotros podemos llegar a la salvación solo a través de su gracia. Pero, ¿cómo es esa justificación? ¿Cómo alcanzamos nosotros esa justificación por la gracia? ¿A qué se refiere la justificación? Vamos a leer con respecto a eso. El Elder Bruce McConkie definió la ley de justificación de la siguiente manera. Constituye todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, asociaciones o aspiraciones. Doctrinas y Convenios 132.7. A los que las personas deben sujetarse para ser salvas y alcanzar la exaltación. Los que deben ponerse en práctica con la justicia para que el Espíritu Santo pueda justificar al candidato a la salvación en lo que haya hecho. Un acto justificado por el Espíritu es el que queda sellado por el Santo Espíritu de la promesa, o en otras palabras, ratificado y aprobado por el Espíritu Santo. Esta ley de justificación es la provisión que el Señor ha hecho en el Evangelio para asegurarse que ningún hecho injusto tenga validez en la tierra y en el cielo, y que nadie añada a su posición o gloria en el más allá, obteniendo una bendición inmerecida. Así como todos los demás principios de salvación, la justificación está al alcance del hombre por causa del sacrificio expiatorio de Cristo, pero entra en vigencia en la vida de una persona solo a condición de su rectitud. Entonces, ¿cómo recibimos esa justificación obteniendo la gracia del Salvador? A través de todas esas cosas en las que debemos ser obedientes, obedeciendo los mandamientos, cumpliendo con las ordenanzas. De esta manera, el cumplimiento de todas esas cosas nos hace merecedores de ser salvos.
unidas a la gracia del Salvador, nos permiten morar con nuestro Padre Celestial y como nos explican allí, de esa manera está garantizada la justicia para que cada uno reciba de acuerdo a sus obras. De esta manera actúa esta justificación. Continuando entonces tenemos lo siguiente, que en el 32 nos dice algo bien interesante, que nos dice: pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídese la iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Sí, y cuídense aún los que son santificados. Estos versículos, hermanos, son también muy importantes, porque nos hacen una advertencia de humildad, una advertencia de que el hecho de que nosotros seamos miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que hayamos cumplido con las ordenanzas, no significa que todo está hecho y que ya nosotros no vamos a caer en tentación y que ya nosotros podemos descuidarnos en orar, ya nosotros podemos tranquilizarnos y pensar que ya somos salvos, porque el camino no acaba allí. Por eso nos dicen en nuestro bautismo, perseverar hasta el fin. Porque cualquiera de nosotros, hermanos, como cualquier otra persona del mundo en desconocimiento del Evangelio, nosotros aún con el conocimiento que tenemos también podemos caer si nos descuidamos. Por eso el Señor nos amonesta a orar, a permanecer firmes y a estar pendientes y a ser humildes. Eso es parte de la humildad, hermanos, el saber que nosotros no somos perfectos y que debemos continuar con nuestras rodillas dobladas orando al Señor, suplicando su ayuda, suplicando su compañía y arrepintiéndonos de todas las cosas que no hacemos bien. Vamos a leer un poquito acerca de eso también. El elder Teodoro Burton explicó la forma en que él entiende este pasaje y dice lo siguiente: significa que aunque Jesucristo es bondadoso y misericordioso para con nosotros, si lo servimos de todo corazón, nadie puede refugiarse en la rectitud que haya tenido, ni en el servicio que haya prestado en el pasado. También significa que hay una posibilidad de que cualquiera de nosotros caiga de su estado de rectitud, aún aquellos que han alcanzado ya un grado avanzado de dignidad. Por lo tanto, necesitamos estar constantemente en guardia, todos y cada uno, para no permitirnos caer en hábitos de descuido en nuestra fe, en nuestras oraciones o en las actividades o responsabilidades que tengamos en la iglesia. Por esa razón, diariamente renuevo mi resolución de vivir más cerca de Dios y de seguir a sus profetas escogidos y a sus apóstoles más diligentemente que antes. Tenemos, hermanos, que es una decisión que debemos tomar en el día a día, que no es algo que pertenezca al pasado, como nos dice allí. Llevo 20 años, 50 años en la iglesia, yo ya cumplí. De aquí en adelante puedo sentarme a esperar mis bendiciones. Sabemos que no es así y que esa perseverancia debemos demostrarla hasta el fin de nuestras vidas. Tenemos también otros versículos aquí. En el 38 nos dicen: el deber de los élderes, presbíteros, maestros, diáconos y miembros de la iglesia de Cristo. Nos explican cuáles son esos deberes. Un apóstol es un élder, y es suyo el llamamiento de bautizar. ¿Qué significa eso de que un apóstol es un élder? ¿Por qué nos dice el Señor eso allí? ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprendemos en este versículo que el Señor reveló que la designación de élder, que significa anciano, se aplica a los apóstoles y del mismo modo a todos los demás poseedores del sacerdocio de Melquisedec. El uso de esa palabra hace que no tengamos que utilizar constantemente términos sagrados como apóstol,
patriarcas, sumos sacerdotes, etc. Generalmente es apropiado referirse a los apóstoles, 70 y a los demás que poseen el sacerdocio de Melquisedec mediante el calificativo de elder. Naturalmente, al hablar de los miembros de la primera presidencia, el título presidente es el término apropiado. Continuando entonces con otros versículos que nos aparecen aquí, tenemos aquí los deberes de los diáconos, de los maestros y mucha información importante que, como les recomendé antes, deben leerla con mayor detenimiento en sus hogares. Tenemos que en el versículo 65 nos dice: no se ordenará a ninguna persona a oficio alguno en esta iglesia donde exista una rama de ella debidamente organizada sin el voto de dicha iglesia. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Recordemos que en nuestras reuniones sacramentales, siempre que se va a llamar a una persona, se le va a dar un relevo, siempre que se le va a llamar algún llamamiento, ¿qué nos piden? Nos piden el apoyo, ¿verdad? Nos piden levantar nuestra mano derecha. Porque este es un principio muy importante de común acuerdo en la iglesia, donde todos los miembros debemos de participar. Con respecto a esto, tenemos algo muy importante también que comentar. ¿Cómo se sostiene a los oficiales de la iglesia? El presidente John Taylor explicó las implicaciones de sostener a alguien en un cargo. Esto es importante, hermanos, porque a veces quizás levantamos la mano derecha únicamente porque nos han dicho que tenemos que levantarla. Sabemos que significa el apoyo, pero en verdad estamos entendiendo en nuestros corazones y estamos dispuestos realmente a ofrecer ese apoyo a la persona que está siendo llamada. Una pregunta interesante para meditarla, hermanos. Escuchemos este comentario que es bien importante con respecto a eso. El presidente John Taylor explicó las implicaciones de sostener a alguien en un cargo. ¿Qué quiere decir sostener a una persona? Lo entendemos. No sé cómo lo entendéis vosotros, pero para mí es algo muy sencillo, nos dice el presidente Taylor. Por ejemplo, si se ha propuesto a alguien como maestro y yo he votado manifestando que lo sostendré en su puesto, cuando él me visite en función de su oficio, le extenderé la bienvenida y lo trataré con consideración, bondad y respeto. Si necesito consejo, se lo pediré y haré todo lo que pueda por apoyarlo. Eso es lo apropiado y justo. Tampoco diría nada difamatorio de su carácter. Y además, si en mi presencia alguien dijera algo que resultara en perjuicio de la reputación de esa persona, yo le diría: un momento, ¿es usted un miembro de la iglesia? Sí. ¿No levantó la mano para sostenerlo? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? A eso llamaría yo sostener a un oficial. Y si cualquier otra persona atacara su reputación, la cual es de gran importancia para todos nosotros, yo lo defendería en esa forma. Un comentario muy importante, hermanos, para meditarlo. Tenemos también que nos dice en el 70 que todo miembro de la iglesia de Cristo que tenga hijos deberá traerlo a los élderes ante la iglesia, quienes le impondrán las manos en el nombre de Jesucristo y los bendecirán en su nombre. Nadie puede ser recibido en la iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante Dios y sea capaz de arrepentirse. En el primer versículo que leímos, en el 70, hermanos, recordamos esos dulces momentos cuando llevan a los pequeñines y vemos que el obispo, sus consejeros y otros miembros de la congregación le dan una bendición muy especial. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a leer el comentario.
El presidente John Taylor señaló que además de ser un mandamiento directo de Jehová, como lo hemos visto en la revelación, el mismo Señor nos ha dicho que debemos hacerlo. O sea, no es algo que hemos decidido hacer porque nos parece bonito o porque nos parece tierno. Es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y como tal debería ser obedecido diligentemente sin vacilación ni objeción. Conocemos un buen número de razones excelentes que podemos mencionar para demostrar que es un mandamiento beneficioso tanto para la criatura como para sus padres, quienes al llevar a subasta o ante la iglesia manifiestan fe en presencia de sus hermanos, fe en la palabra de Dios y en sus promesas, así como la gratitud que sienten hacia Él por aumentar su posteridad y porque la madre dio a luz con felicidad. La criatura también se ve beneficiada por la fe y la oración unida de los santos que estén allí reunidos. Y dijimos también algo importante en el versículo 71, y es con respecto al bautismo de los niños pequeños, de lo cual ya hemos hablado otras veces. Pero hay un comentario cortito aquí que me gustaría mencionarlo para recordarlo. ¿Por qué no se bautiza a los niños pequeñitos? El bautismo es para la remisión de los pecados y ninguna persona se puede arrepentir de un pecado hasta que sea responsable ante Dios. Esa es una razón muy poderosa por la cual no se pueden bautizar a los niños pequeñitos. Tenemos entonces una gran cantidad, hermanos, de versículos aquí en la sección 20 que es importante que analicemos cada uno y lo leamos con mucho detenimiento. Tenemos que nos enseñan varias lecciones. La iglesia de Jesucristo ha sido restaurada y las ordenanzas tan sagradas nos ayudan a llegar a ser como el Salvador. Sabemos que requerimos de esas ordenanzas sagradas, requerimos de esa justificación de la gracia del Salvador. ¿Y cómo la obtenemos? A través de la obediencia y llevando adelante todas las cosas que nos son requeridas a través de las ordenanzas y los mandamientos que nos da nuestro Señor. Tenemos que en la sección 21 nos dicen que fue una revelación dada a José Smith, el profeta, en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. Y se dio esta revelación en el día de la organización de la iglesia, el día en que fue organizada en esa fecha. Vamos a leer un poquito acerca de los antecedentes históricos y cómo ocurrió, para que nos ubiquemos un poco ese día, hermanos. Yo les recomiendo que traten de concentrarse en el relato y se imaginen los sentimientos y lo hermoso, además de importante que fue ese día para cada uno de nosotros, así como lo fue para aquellos que los presenciaron. Vamos a leerlo. Por más de 17 siglos, la iglesia de Jesucristo, tal como Juan el revelador profetizó, había estado en el desierto por causa de la apostasía. Eso lo tenemos en Apocalipsis 12:14, y en Doctrinas y Convenios 86. Y se había corrompido con las doctrinas de los hombres. El martes 6 de abril de 1830, en el estado de Nueva York, un reducido grupo de hombres se reunió en la casa de Peter Whitmer. No se invitó a aquella reunión a dirigentes de ninguna nación, ni tampoco a los líderes religiosos de la época. No hubo diarios que publicaran los acontecimientos, pero en los cielos los ángeles se alegraron, y en la tierra aquel grupo selecto, bajo la dirección de un profeta moderno, organizó la iglesia de Jesucristo. La reunión se inició con una oración solemne. Luego sostuvieron a José Smith y Oliverio Cowdery como líderes en el reino de Dios. Y ambos recibieron aprobación unánime para organizar la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El profeta detalló por escrito los acontecimientos que tuvieron lugar.
procedí a imponerle las manos a Oliverio Cowdery y lo ordené élder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de lo cual, él me ordenó a mí también al oficio de élder de dicha iglesia. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que aunque ya se le había conferido el sacerdocio de Melquisedec antes de que se organizara la iglesia, se les había dicho que pospusieran la ordenación de ambos al oficio de élder hasta que la iglesia estuviera organizada. Entonces tomamos pan, lo bendijimos y lo partimos con ellos. También tomamos vino, lo bendijimos y lo bebimos con ellos. Luego impusimos las manos sobre cada miembro de la iglesia que estaba presente para que pudiera recibir el don del Espíritu Santo y su confirmación de miembro de la iglesia. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros abundantemente. Algunos profetizaron, en tanto que todos alabamos al Señor y nos regocijamos en extremo mientras estábamos juntos. Yo recibí el siguiente mandamiento y es lo que tenemos contenido en la sección 21. Una de las cosas de las que el Señor le habló que era importante es la de mantener un registro de la historia de la iglesia, así también como un registro de las revelaciones. Por eso tenemos que la iglesia conserva toda esta historia, todas estas revelaciones perfectamente escritas, así como también nosotros en nuestras organizaciones locales llevamos también un registro de todo, de la historia de la iglesia, un registro de los miembros, de todo lo necesario para el funcionamiento de las cosas del reino del Señor. Tenemos que también nos mencionan lo siguiente, nos hablan del profeta y en el versículo 5 nos dice: porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Pues si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispensará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice el Señor: yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sión, con gran poder para hacer lo bueno, y conozco su diligencia y he oído sus oraciones. El Señor nos dice que debemos escucharlo, a nuestro profeta, ¿verdad? Con toda fe, y también nos dice que con paciencia, como si estuviésemos escuchando al Señor directamente. Vamos a ver por qué el Señor nos dice eso, por qué es tan importante que nosotros escuchemos a nuestro profeta. Tenemos lo siguiente: el presidente Joseph Fielding Smith respondió a esa pregunta de la siguiente manera. La pregunta sería: ¿de quién deben recibir los santos como si fueran de la propia boca del Señor? Del profeta, como lo hemos mencionado. Ha habido mucha especulación con respecto a esta declaración del Señor al profeta José Smith. ¿Por qué recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca? Esta es la palabra que el Señor dio a Israel por intermedio de Moisés. Y es igualmente cierta en el caso de cualquier otra persona quien se ha sostenido como portavoz del Todopoderoso. Posteriormente, hablando de sus siervos inspirados, el Señor dijo: y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación, como nos dice también en Doctrinas y Convenios 68:4. En esta dispensación, tal como en los tiempos antiguos, la gente demuestra poseer las mismas características. Nos sentimos más inclinados a aceptar como palabra del Señor algo que se dijo en las dispensaciones anteriores y vacilamos en aceptar lo que el Señor entrega hoy
mediante sus siervos escogidos. Sin embargo, la palabra del Señor es muy clara en ese sentido. Tengamos siempre presente su palabra, a fin de que por escuchar a su siervo escogido, y esto se aplica tanto a José Smith como a cualquier otro presidente de la iglesia, las puertas del infierno no prevalezcan en contra de nosotros. Es la promesa que nos hace el Señor. Mencionamos que teníamos que escucharlo con paciencia. ¿Qué significa que tenemos que escucharlo con paciencia? El presidente Harold Billy advirtió en cuanto a los problemas especiales que surgirán al sostener al profeta del Señor. Ahora bien, la única seguridad que tenemos los miembros de la iglesia consiste en hacer exactamente lo que el Señor dijo en aquel día en la iglesia que fue organizada. Debemos aprender a prestar atención a las palabras y a los mandamientos que el Señor nos da por medio de su profeta. Según lo reciba, andando delante de mí con toda santidad, con toda fe y paciencia, como si vinieran de mi propia boca, nos dice el versículo. Habrá algunas cosas que requieran paciencia y fe. Puede ser que no os guste lo que provenga de las autoridades de la iglesia, ya que puede contradecir vuestros propios puntos de vista, políticos, sociales, y puede ser un estorbo en nuestra vida social. Nuestra seguridad depende de que sigamos a los que el Señor ha colocado para presidir sobre su iglesia. Él sabe quién quiere que presida y no cometerá ningún error. El Señor no hace las cosas por casualidad. Mantengamos nuestros ojos sobre el profeta de la iglesia. En la actualidad, hermanos, es el profeta Russell M. Nelson. Tenemos también que nos mencionaban que el profeta de Dios dirige la causa de Sión, y seguirlo es andar por la senda segura. El elder Delbert Steinle declaró lo siguiente: testifico, hermanos, que Dios lo sostiene, es decir, al profeta actual, y solamente a él, porque él tiene el santo llamamiento de profeta, vidente y revelador, y es quien representa al Señor en nuestra época. Solamente él tiene derecho a recibir revelación para el pueblo de la iglesia. Y si todos entendieran eso, no serían engañados por quienes intentan apartarlos de la iglesia y de sus gloriosos principios. Si nosotros estamos bien firmes, hermanos, en eso que el Señor nos indicó con respecto a su profeta, no vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque tendremos la guía segura y la guía verdadera. Ellos serán fortalecidos para resistir a los falsos maestros y anticristos, a quienes tenemos entre nosotros. Si nosotros nos debilitamos, hermanos, en esa confianza que debemos tener en nuestro profeta, en estudiar sus enseñanzas, en considerar lo que el Señor nos ha mandado hacer, de tener nuestros ojos puestos en Él, somos presa muy fácil de los engaños, de las mentiras y de las falsedades del mundo. El presidente Harold Billy testificó así: con todas las maravillas que son las revelaciones que hemos recibido en el pasado y que se encuentran en los libros canónicos, no dependemos solamente de ellas. Tenemos un portavoz al cual Dios le revela su intención y voluntad. Y el Señor nunca permitirá que nos lleve por la senda errada. Como ya se ha dicho, Dios nos quitaría de nuestros puestos antes que permitir que intentáramos desviar a su pueblo. No tenéis nada de qué preocuparos al respecto. Dejemos pues que el Señor se encargue de la administración y el gobierno de lo suyo. No tratéis de encontrar faltas en el manejo y los asuntos que solamente a Él corresponden y que por revelación están en manos de su profeta, su vidente y revelador. El lugar que ocupa el profeta de la iglesia es un principio muy importante, hermanos, que nosotros debemos meditar, que tenemos que tener muy presente en nuestras vidas. Tenemos
21. Y tenemos que somos bendecidos cada vez que recibimos la palabra del Señor por medio de su profeta. Realmente, hermanos, todos trabajamos con poder del sacerdocio, como nos enseña el profeta José Smith. Tenemos también en la sección 22 donde nos habla de algo muy importante y es del bautismo. Tenemos allí en esa sección algo bien importante, hermanos, y es con respecto a una duda que muchas personas nos plantean. Yo lo he escuchado en algunas charlas. A veces las personas nos hacen la siguiente pregunta: ya yo he sido bautizado en otra iglesia, pero he sido bautizado. ¿Por qué tengo que bautizarme otra vez? Ese planteamiento se le presentó al profeta con las personas que tenían fe en todas las enseñanzas que se estaban dando y querían ser miembros de la iglesia. Algunos creían ya en el bautismo de inmersión y habían pasado por él en otras iglesias. Y no entendían por qué debían de pasar de nuevo por el bautismo. Vamos a leer primero los versículos y luego vamos a explicar ese punto, hermanos, que es bien importante que lo entendamos para que así sepamos responder esa pregunta que muchas veces nos van a hacer. En la sección 22 dice lo siguiente: he aquí, os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto, y este es un convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Por consiguiente, aunque un hombre se bautice 100 veces, de nada le aprovecha, porque no podéis entrar por la puerta estrecha, por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas, porque es a causa de vuestras obras muertas que yo he hecho que se establezcan para mí este último convenio y esta iglesia tal como en la antigüedad. Por tanto, entrad por la puerta como yo he mandado, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. Amén. Vamos entonces a comentar un poco acerca de eso, hermanos. Nos habla allí de algo muy importante y es la autoridad del sacerdocio para efectuar las ordenanzas sagradas. El Elder Gaitán Magen explicó cómo cada dispensación debe recibir su propia autoridad. Al establecer su iglesia entre los nefitas, el Señor dijo a los que fueron elegidos y ordenados, a quienes les daba autoridad, cómo debían administrar la ordenanza del bautismo. Recordemos que lo leímos cuando hablamos de la visita del Salvador a los nefitas. Tenían que decir: habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si quieren leer de nuevo, hermanos, sobre eso, lo tienen en tercero de Nefi 11:25. Pero eso no nos otorga autoridad alguna en esta época. Las palabras que Cristo habló a sus apóstoles de la antigüedad no podrían darle autoridad a los apóstoles de hoy en día, ni a ninguno de los élderes de la iglesia. Repito, las palabras que el Señor habló a los discípulos que escogió entre los nefitas no encierran ninguna autoridad para nosotros. Pero en esta época Él ha hablado de nuevo y ha dado aquel mismo poder y autorización para hablar en su nombre y efectuar las ordenanzas del Evangelio según el modelo que Él mismo estableció. Por lo tanto, los élderes y presbíteros que conducen a las aguas bautismales a los candidatos que han profesado su fe y se han arrepentido de sus pecados, declaran que se les ha dado autoridad y, estando comisionados por Jesucristo, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la debida autoridad. Una información muy importante, hermanos. Tenemos también que el Señor nos hablaba del convenio nuevo y sempiterno. ¿Cuál es ese convenio? Frecuentemente aparecen doctrinas y convenios, palabras que se refieren a ese convenio.
Y el presidente Joseph Fielding Smith dio la siguiente definición al respecto. El nuevo y sempiterno convenio es la plenitud del Evangelio y se compone de todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, ordenanzas, uniones, asociaciones o aspiraciones que se sellan sobre los miembros de la Iglesia por el medio del Santo Espíritu de la promesa, o sea, el Espíritu Santo, mediante la autoridad del presidente de la Iglesia que posee las llaves. Él es la persona que posee las llaves del sacerdocio de Melquisedec. Él delega autoridad a otros y los autoriza a efectuar las sagradas ordenanzas del sacerdocio. El casamiento por la eternidad es un convenio nuevo y sempiterno. El bautismo también es un convenio nuevo y sempiterno. Y del mismo modo la ordenación al sacerdocio y todo otro convenio es eterno y parte del nuevo y sempiterno convenio que abarca todas las cosas. Tenemos también que el Señor, en referencia al bautismo, nos decía, entrar por la puerta. Muchas veces en los bautismos escuchamos esas palabras y nos las han dicho a nosotros mismos. Recordemos que el bautismo es solamente la puerta de entrada. El bautismo es la puerta o requisito para entrar en el reino celestial. Y toda persona que haya llegado a la edad de responsabilidad debe recibirlo. La ordenanza del bautismo, aunque absolutamente esencial, solo puede tener validez cuando va acompañada del cambio de vida correspondiente. Por eso es solamente la puerta de entrada, hermanos, porque no es meramente hacer la ordenanza, es que nosotros ofrezcamos el sacrificio de nuestro cambio. Nacer de nuevo significa iniciar una vida nueva, ser una nueva persona. El elder John Wixon describió dicho cambio de la siguiente manera, y él cuenta una pequeña historia muy interesante y muy ilustrativa, hermanos, con respecto a esto. Él nos dice: recuerdo al hombre que me bautizó en la iglesia. Había sido un hombre corriente, común, equilibrista en un circo, que bebía una buena cantidad de cerveza todos los días, un vaso de whisky y un poco más tarde mascaba un naco de tabaco casi todo el día. Llevaba una vida sin sentido, a no ser por 3 comidas diarias y la satisfacción de ciertos apetitos carnales. Oyó el Evangelio y lo aceptó. Era algo bueno, algo que anhelaba en el alma. El hombre creció en poder y prominencia en la iglesia. Según recuerdo, cumplió 5 o 6 misiones. Era el mismo hombre con los mismos brazos, los mismos pies, el mismo cuerpo, la misma mente, pero cambiado por causa del Espíritu que viene con la aceptación de la verdad eterna. ¿No hemos visto ocurrir esto en nuestras familias y amigos, en los pequeños pueblos en los que vivimos? ¿No hemos sentido nuestra propia fuerza crecer más en amor hacia nuestros semejantes, en amor hacia nuestras tareas diarias, en amor hacia todas las cosas buenas de la vida? Una historia realmente hermosa, hermanos, que nos ayuda a hacer crecer nuestros testimonios. Estas secciones son muy importantes y son muy hermosas, como lo son todas las secciones de doctrinas y convenios, hermanos. Yo quiero finalizar con mi testimonio de que sé absolutamente que esta es la iglesia verdadera. No tengo ninguna duda que así como el profeta José Smith fue profeta de nuestra restauración, la restauración del Evangelio verdadero y eterno, nosotros hoy tenemos un profeta que es el presidente Russell M. Nelson, que posee 2 hombres maravillosos, con gran sabiduría, que lo apoyan y que son sus consejeros. No me cabe ninguna duda que todas las personas que trabajan en la obra del Señor han sido llamadas por Él y que los asuntos del Señor Él los maneja sin error alguno. Sé sin ninguna duda, hermanos, que el libro de Mormón es verdadero,
Y sé sin ninguna duda, hermanos, que si perseveramos hasta el fin, la gracia de nuestro Salvador Jesucristo nos alcanzará para ayudarnos en nuestra salvación. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente lección para la semana que viene, que se llama Fortalecer a la Iglesia. Doctrinas y Convenios, los capítulos del 23 al 26. Que pasen, hermanos, una estupenda semana. Y un abrazo muy grande para todos. Por tanto, doy mi consejo a todo hombre o mujer, señorita o varón que haya sido llamado o que se llamará en el futuro. En primer lugar, el llamamiento es de Dios. El Señor te conoce. Él sabe quién le servirá en cada responsabilidad en su iglesia. Él te escogió. El llamamiento tiene consecuencias eternas para otros y para ti. En el mundo venidero tal vez miles te llamen bienaventurado, aún más de los que hayas servido aquí. Serán los antepasados y los descendientes de aquellos que escogieron la vida eterna gracias a lo que dijiste, hiciste o por lo que fuiste. Habrá ocasiones en las que te sentirás abrumado. Uno de los ataques que recibirás será el sentimiento de que no estás preparado. Tienes acceso a más que tus facultades naturales. Y no trabajas solo. El Señor magnificará lo que digas y hagas ante la gente a la que prestes servicio. Todo lo que Él te pide es que des lo mejor de tus esfuerzos y le entregues el corazón. Hazlo con buen ánimo y con la oración de fe. El Padre y su Hijo amado enviarán el Espíritu Santo para guiarte y para que sea tu compañero. Tus esfuerzos se magnificarán en la vida de los que sirves. Sabrás que has visto el brazo de Dios elevando a todos aquellos que serviste en su nombre y también a ti.